noches compañeros, buenas noches profesor. En esta oportunidad vamos a evaluar la escápula. Para ello vamos a empezar ubicando los puntos más importantes, como es el borde inferior de la escápula, el borde superior. Para ubicar el borde superior podemos tomar de referencia a la vértebra D2. Ubicamos primero el ángulo inferior. Lo encontramos aquí, en esta zona. Aquí. Lo marcamos con un puntito, ese sería el ángulo inferior. Ahora ubicamos lo que es a nivel de la espina escapular. Por aquí encontramos al ángulo superior. Ahora vamos a dibujar el borde medial de la escápula. Ahí podemos observar el borde medial. Aquí, ahí. Entonces dibujamos. Ahí está el borde medial. Bien, una vez que ya tenemos dibujado el borde medial de la escápula, los ángulos tanto superior e inferior, el ángulo superior, como ya había mencionado, está en dirección a la vértebra D2, tiene que estar más o menos a este nivel, y el ángulo inferior está en dirección a la vértebra D7, a la altura de la vértebra D7, de la dorsal 7. Pero para ubicar la vértebra D2, primero tengo que ubicar la vértebra C7. Y la C7 es la vértebra más prominente a nivel cervical, ¿no? Para ello pido que flexione un poquito. Aquí veo una vértebra, es la más prominente. Este vendría a ser C7. La voy a marcar. Ese sería mi C7. Y si es que no puedo encontrarla de esa forma, entonces lo que voy a hacer es palpar con una pinza aquí a nivel de la espinosa de C2, de la segunda vértebra cervical. Palpo, pido una flexión ligera y voy bajando, ubicando cada espinosa de cada vértebra cervical, de C2 hasta C3, C4, C5, C6, hasta encontrar la C7. Cuando esté por ejemplo en C5 y veo que hay movimiento, entonces digo, esa no es la C7. Tengo que ubicar la vértebra que no hay un movimiento cuando yo realice este movimiento de flexión y de extensión. Bien, una vez que hemos ubicado C7, debajo de C7 estaría nuestra primera vértebra dorsal D1. Nuestra C7 está acá. Ubicamos, hay una hendidura y el siguiente prominencia sería D1. D1 le seguiría D2. Estaría más o menos a este nivel. Sí está coincidiendo con el punto del ángulo superior de la escápula. Esta sería mi vértebra dorsal. Mi vértebra dorsal D2. Entonces igual vamos a ir palpando hasta llegar hasta la dorsal 7, que estaría más o menos a este nivel, ¿no? Aquí. Ahí estaría mi dorsal 7. Voy palpando desde D2. Recordar que las apófisis espinosas que están a este nivel dorsal son más oblicuas, no están en esta posición, sino que son más inclinadas hacia abajo. Entonces, mientras que yo voy palpando, las apófisis espinosas las voy a encontrar más hacia distal. Estaría por acá, de 4, ¿no? Hasta encontrar acá la D7. Voy a marcar acá la dorsal 7. Y lo siguiente que voy a proceder a hacer es marcar las apófisis espinosas desde D2 hasta D7. Entonces, ubico acá, ahí encuentro las apófisis espinosas y las voy a marcar. Igual acá. Bien, entonces ahora voy a proceder a medir desde mis apófisis espinosas hasta mi borde medial escapular. Para ello voy a necesitar una regla. Bien, ahora entonces ya tengo mi regla aquí a la mano y vamos a proceder a medir desde las apófisis espinosas que se encuentran en el medio de la columna hasta mi borde medial. Lo normal
tiene que ser más aproximadamente de 6 a 7 centímetros. Si es que es mayor de ese número de 7 centímetros, si es 8 o 9, ahí me indica que quizá la escápula esté abducida, ¿no? Vamos a proceder a medir. Él tiene 8 centímetros, entonces me indica que la escápula sí está abducida. Otra cosa importante que también vamos a visualizar aquí a nivel de la escápula es la dirección en la cual se encuentra. Como ya hemos dibujado, esta sería nuestra escápula, todo esto. El ángulo superior tiene que estar más hacia medial y mi ángulo inferior tiene que estar más hacia lateral. O sea que eso me indica de que la escápula está en una rotación superior, está en esta dirección, ¿no? Así, ligeramente en esa dirección. Cuando yo veo que mi ángulo superior y mi ángulo inferior está en esta posición, está recto, están en la misma dirección, en este caso, miren, acá está mi ángulo superior. Si mi ángulo inferior estuviera acá por este nivel más o menos, ahí me indicaría, pues, ¿no?, de que la escápula está haciendo una rotación inferior. Este ángulo inferior se está yendo hacia adentro, hacia la columna vertebral, ¿no? En este caso no, porque en este caso el ángulo superior sí se ve que está más hacia medial que el ángulo inferior, ¿no? Y lo podemos observar. Ahora, si es que yo veo que mi ángulo superior está más hacia el lateral, o sea, está acá, ya no está recto así como hemos mencionado, sino que está así en esta posición, está hacia afuera, hacia el lateral, y mi ángulo inferior está hacia medial, entonces también me indicaría que hay una rotación inferior. Bien, ahora vamos a observar también a nivel lateral. Mi paciente está en esta posición, yo me pongo aquí en este lado para poder ver la escápula. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver los bordes, borde superior y el ángulo inferior de la escápula. En el borde superior tengo que ver, voy a ver lo que son los tilt, tanto el tilt anterior como el tilt posterior. El tilt anterior va a ser aquel en el cual este borde superior se pega a la parrilla costal. Está en esta posición, ¿no? Esta es mi parrilla costal y esta escápula, el borde superior, que sería estos mis dedos, se pegan a la parrilla costal y mi ángulo inferior está separado, está así. Eso que me indica que hay una hiperactividad del músculo pectoral menor. Pero hay también un tilt posterior. Relajas, relajas. Hay un tilt posterior en el cual es lo contrario, el cual el ángulo inferior es el que se pega a la parrilla costal y el ángulo superior es el que se separa. Está así en esta. Esa es mi parrilla costal, imaginemos, y este ángulo inferior es el que se pega y mi ángulo superior es el que está separado, ¿no? Es como si estuviese así, en esta posición. Lo normal es que la escápula esté en esta posición, ¿no? En esta posición, que el borde superior de la escápula esté ligeramente hacia anterior y el borde inferior esté en esta posición un poco separado, ¿no? Pero cuando ella es muy exagerado, cuando este borde está muy pegado, entonces, como ya les mencioné, es una hiperactividad del músculo pectoral. Cuando es lo contrario, me indica que es del serrato inferior, una hiperactividad del músculo serrato inferior, ¿no?, que se encuentra a este nivel. Listo. Otra cosa que me olvidé es también ver la dirección de la escápula. Por ejemplo, hay algunas partes de la escápula que están elevadas, ¿no? Eso me va a indicar una elevación de la escápula. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Cuando, por ejemplo, mi ángulo superior y mi ángulo inferior no están en esta relación de D2 a D7. Puede estar de D1 a D6, por ejemplo. Entonces eso me indica que hay una elevación de la escápula. Ahora vamos a ver los movimientos de disquinesia escapular. Para eso vamos a pedir al paciente que me realice movimientos de scaption. Yo previamente le enseño movimientos de scaption, movimientos de... así, acá, movimientos de scaption. Así. Los movimientos también de flexión, al llegar hasta donde él tolere. Y los movimientos de abducción, que es en esta posición. Con los dos brazos, ¿no?
Bien, le voy a pedir a mi paciente para la evaluación de disquinesia escapular que me realice los movimientos de flexión con sus dos brazos, movimientos de escaption y los movimientos de abducción en esta posición. ¿Qué es lo que tengo yo que observar? Que durante ese movimiento que realiza mi paciente, ya sea de flexión, de abducción y escaption, me realice una abducción. Cuando él realiza una flexión, por ejemplo, de brazo, yo tengo que ver que la escápula me está realizando una abducción, se está yendo hacia afuera, una abducción, me está realizando una rotación. Ahí a los 90 grados empieza a rotar y también me está realizando un tilt anterior. Bien, una vez que ya he observado eso, si yo observo que hay quizás una alteración del movimiento de la escápula, si yo veo que se separa demasiada la escápula de la parrilla costal, eso me va a indicar a mí que hay una disquinesia, ¿no? Por ejemplo, acá yo observo que cuando él realiza el movimiento, se separa la escápula de la parrilla costal. Realiza el movimiento con tus dos brazos. Ahí podemos ver, es notorio en ambas escápulas bajas. Entonces, le voy a pedir a mi paciente que realice la flexión con ambos brazos, la flexión bilateral. Con ambas manos va a realizar esa flexión bilateral 5 veces. Le pido que realice el movimiento de flexión bilateral 5 veces. Sigue con tu codo estirado. Sigue 5 veces. Y con la fatiga lo que va a producir es una fatiga muscular. Entonces con ello podemos darnos cuenta que va a haber un despegue escapular, como ya hemos observado. Cuando él realiza el movimiento hay un despegue de la escápula de la parrilla costal. Eso me indica que puede haber un tilt tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Tipo 1 cuando se separa el borde inferior, tipo 2 cuando se separa el ángulo inferior y el borde medial de la escápula, y tipo 3 cuando se separa el ángulo inferior, el borde medial y se separa también el ángulo superior de la escápula, ¿no? Vamos a también a realizar movimientos de abducción 5 veces y voy a ver los tilts que se presenten o si se presentan quizás los sobresaltos. Realizas movimientos de abducción con tus dos brazos, bajas, también notorio. Yo veo que mi paciente al realizar los movimientos está aquí en posición relajada. Si al realizar el movimiento de flexión yo veo que aparece la disquinesia, eso me va a indicar de que hay una disquinesia por contracción concéntrica. Y si es del movimiento desde arriba con tus brazos hacia abajo, me va a indicar que está causada por una contracción excéntrica, ¿no? La disquinesia puede ser al levantar los brazos o al bajar, como ya hemos visto en esta oportunidad, ¿no? Según las teorías de Arncourt, vamos a mencionar que si no hay una disquinesia notoria, entonces yo le puedo dar una carga extra al paciente. Por ejemplo, puedo darle pesitas o botellas en esta oportunidad con arena para generar una fatiga muscular. Y le pido que realice el mismo movimiento que he estado realizando para yo poder observar la disquinesia que se presenta. No es un hallazgo clínico. Realizas movimientos de flexión y bajas. Ahí se ve mejor. Ahí podemos observar el movimiento de las escápulas y la disquinesia que existe a nivel escapular tanto de derecho y de escápula izquierda. Para ver si es que esa disquinesia que él presenta está asociado al dolor de hombro que él me indica. Entonces lo que yo voy a hacer es el test de asistencia escapular. Ese test me va a indicar si es que ese test de asistencia, como su nombre lo dice, yo voy a asistir a la escápula en el movimiento. Para ello yo coloco mi mano aquí donde está el ángulo inferior de la escápula. Voy a colocar mi mano en esta posición y mi mano acá
en el ángulo inferior de esta manera, ¿no? Entonces lo que yo le voy a pedir al paciente es que realice el movimiento de flexión. Llevas tu brazo hacia adelante y yo acompaño el movimiento. Y regreso cuando él baja. Ahí. Regresas otra vez. Arriba, arriba. Y bajas. Voy a repetir ese movimiento. Si es que el paciente me refiere de que el dolor de hombro al yo realizar este test ha disminuido, si ha estado en un 8 y ha disminuido 2 puntos, si ha disminuido 6 o 4, entonces me indica, ¿no?, de que quizás el dolor de hombro está asociado también al problema a nivel de escápula. Ver la evaluación de restricción escapular para confirmar que realmente el dolor de escápula, del dolor de hombro está asociado al problema escapular. Ubicamos a nuestro paciente ahí. Lo que yo voy a realizar para el test de restricción escapular es coger el trapecio superior. Este es el trapecio superior, lo voy a coger y esta parte del talón de mi mano va a ir a nivel del borde superior de la escápula. Ahí está el borde superior de la escápula. Ahí va a ir. Y con estos dedos presiono aquí donde está mi trapecio superior. Pido que se incline un poquito para yo poder estar cómoda. Y esta mano de acá va a ir aquí a nivel del ángulo inferior de la escápula. Pedimos que se relaje, relájate. Y lo que voy a realizar es que el ángulo inferior lo voy a presionar hacia la parrilla costal. Y yo voy a realizar el movimiento, yo voy a asistir al movimiento que el paciente va a realizar. Una vez que estoy en esta posición, lo que hago es pedirle al paciente que realice el movimiento de flexión. Hacia adelante vas a hacer. Hacia adelante y hacia así. Realizamos el movimiento, acompaño, bajo. Realiza el movimiento, bajas, ahí. Otra vez, realizas y bajas. Si es que el paciente nuevamente me refiere de que el dolor de hombro disminuyó con este test de restricción escapular, entonces confirmo de que sí está asociado el dolor de hombro con el problema escapular. Entonces no solamente debo trabajar el hombro, sino también a nivel de escapular. Algo importante que nos estamos olvidando también es a qué nivel se mueven, a qué nivel se va a mover o a qué es lo que va a realizar la escápula en el movimiento de flexión. Por ejemplo, cuando está flexionándose el hombro, cuando se realiza una flexión de hombro hacia adelante, mi escápula recién cuando está en esta posición a 90 grados se empieza a mover. Algo que vamos a ver también es los movimientos normales. El movimiento que realiza la escápula al realizar el movimiento de flexión, el movimiento de reducción y el movimiento de rotación externa con el codo flexionado, ¿no? Para ello vamos a acomodar a nuestro paciente más hacia la izquierda. Voy a pedirle al paciente que realice un movimiento de flexión de hombro. La escápula debe moverse cuando está recién aquí a los 90 grados, ahí debe empezar a moverse. Si es que yo veo que se moviliza antes, entonces me indica que quizás hay alguna alteración o alguna inestabilidad, ¿no? Para ello coloco acá mi dedo aquí a nivel del borde del ángulo inferior de la escápula, pido que se relaje y le pido que realice el movimiento. Realice el movimiento de flexión, ahí empezó a movilizarse, ¿no? Ni siquiera ha llegado exacto a los 90 grados, pero ya empezó a movilizarse. Bajas. Ahora le voy a pedir que realice los movimientos de reducción, así, hacia el lateral. Cuando yo le diga alto, cuando yo sienta que la escápula se está movilizando. Realizas alto. Ahí yo ya veo que la escápula se está movilizando, incluso está realizando un tilt tanto tipo 1, 2 y 3. Regresa. Ahora le voy a pedir que realice el movimiento de rotación externa sin separar el codo del tronco. Yo le voy a indicar que realice el movimiento.
pongo mi dedo acá, realizas el movimiento, ahí nomás, alto. Ahí he notado que la escápula, el ángulo inferior se está yendo hacia medial. Otra vez para que se observe, regresas a ver. Ahí, realizas el movimiento hacia afuera, ahí se movilizó hacia medial. Bien, ahora vamos a realizar los movimientos de restricción escapular. Para ello ubicamos lo que es el ángulo inferior de la escápula. Aquí ya lo tenemos ubicado. Este sería mi ángulo inferior a este nivel. Entonces yo voy a realizar una ligera desviación cubital con mi mano y voy a ubicar aquí a nivel de las falanges distales el ángulo inferior de la escápula. Me coloco con mi codo a este nivel, fijando aquí esta parte inferior. Y mi otra mano va a ir aquí a nivel de la cabeza humeral. Lo que yo voy a realizar es un movimiento de jalar, ¿no? No voy a hacer este movimiento de flexión, sino tengo que jalar la cabeza humeral. Para ello, mi mano está bien fija acá y yo realizo un movimiento. Pido que se relaje y yo voy a realizar el movimiento. Ahí podemos observar que muy suelta, relaja. Lentamente voy a ir ingresando mi dedo índice. Ahí puedo observar que la escápula se monta sobre mi dedo índice, ¿no? Entonces también me indica de que hay una inestabilidad a nivel de los músculos trapecio inferior y serrato anterior. Ahora vamos a realizar los movimientos de deslizamiento escapular. Para eso yo voy a ubicar lo que es el ángulo inferior de la escápula y el ángulo superior. Voy a colocar de esta manera en este ángulo del pulgar el ángulo inferior, y en este ángulo superior coloco aquí mi mano, ¿no? Así. Si es que no siento la escápula, entonces puedo empujar aquí. Una vez que empujo, ahí veo que la escápula está sobresalida, tanto a caudal y los movimientos acefálicos. También voy a realizar los movimientos de tu mano, de rotación inferior, y los movimientos de rotación superior. Si es que yo veo que hay una restricción al realizar los movimientos tanto a nivel caudal y a nivel cefálico, entonces ahí me indica que quizás tengo que pensar en el músculo antagonista, porque ese es el que me está restringiendo el movimiento que me permite hacer tanto a nivel cefálico, a caudal, movimientos de rotación inferior y movimientos de rotación superior.